Gálatas capítulo 1, versículos del 3 al 7, dice la palabra del Señor: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Oramos, por favor. Padre bueno y generoso, en esta hora, maravilloso Dios, nos acercamos delante de su presencia para pedirle que tome usted el control de cada uno de nosotros. Le suplicamos que nos hable, por favor, que nos bendiga en esta buena tarde con la presencia de su Espíritu Santo, que haya libertad para nosotros por medio de su palabra, pero también que la enseñanza que dispuso para nosotros la podamos recibir y la podamos hacer nuestra, maravilloso Señor. En sus manos nos ponemos, creyendo que en todo tiempo veremos la respuesta a nuestras necesidades. Gracias le damos por esta bendición, maravilloso Señor. Amén y amén. Denle un aplauso, por favor, a nuestro Señor, hermano. Gloria a Dios. Mire qué impresionante forma de hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le habla a un pueblo llamado Gálatas y le hace referencia en ese momento a que le ha causado tal asombro o tal maravilla el que ellos hayan abandonado al que les llamó. Pero les dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan abandonado a aquel que les llamó por seguir un evangelio diferente? ¿Saben cuántas veces nosotros habremos perdido la guía o la visión de lo que representa el evangelio del Señor para nosotros? Podríamos decirnos, quizá estamos en esa misma condición que los Gálatas. Habremos abandonado al que nos llamó para seguir otro evangelio que no es el de Cristo. Sí, se habrá usted preguntado en algún momento, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo que ya no tengo ese amor por estar en la casa del Señor? Que ya no tengo ese amor por seguir a Cristo, que ya no tengo ese amor por buscarle en las madrugadas, en el día, en la tarde, en la noche. ¿Se ha preguntado qué está pasando? Porque quizá es necesario que haya una confrontación de parte del Señor a nosotros, a través, en este caso, de alguien que le sirva al Señor. Nosotros mismos, con nuestra forma de ser, damos paso a diferentes tipos de evangelios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en este momento les decía a estas personas: me maravillo que ustedes hayan abandonado tan pronto a aquel que les llamó para seguir, déjenmelo parafraseárselo de esta forma, un evangelio de tolerancia. Un evangelio donde prefieres escuchar la voz de otras personas que te digan, poco a poco vas a lograrlo. Tranquilo, no te desesperes. ¿Sabes? Mira, no quieras correr, aprende a caminar y ya después haces conforme vayas avanzando. Entonces, el apóstol Pablo les dice, no es de caminar un evangelio de tolerancia. Pero también el apóstol Pablo, quizá a través de esas palabras, les estaba diciendo a ellos, ¿saben? No pueden abandonar al que los llamó
para seguir un evangelio de menosprecio. Un evangelio donde puedes escuchar gente que te dice, ¿qué tiene o qué puede pasar si tú no vas hoy a la iglesia? ¿A poco Dios se va a enojar si tú no vas a la iglesia? Un evangelio donde muchas veces dejamos que otros gobiernen nuestras vidas en lugar de que el Señor sea el que gobierne nuestras vidas. Pero, ¿sabe? Quizá a lo mejor ninguno de estos dos evangelios que te he dicho es el que ha venido a causar que nosotros nos apartemos de aquel que nos llamó. Quizá ha sido otro tipo de evangelio, por ejemplo, un evangelio de indiferencia, donde tú has dado paso a que palabras de tu corazón surjan, donde puedes decir, siempre nos dice lo mismo. Siempre quiere que cambiemos, que corrijamos, que dejemos de ser nosotros, que demos paso al Espíritu. Ya estoy cansado, ya la palabra ya no la siento, ya la palabra no trae cambios a mi vida. Y podríamos decir que es un evangelio de indiferencia. Porque puedo hasta decir, voy a la iglesia, pero ya sé lo que me van a decir. Entonces vamos dando paso a evangelios que no son los evangelios que el Señor quisiera que nosotros desarrolláramos. Pero si ese evangelio de indiferencia no fuera el evangelio que yo estoy desarrollando quizá, y a lo mejor fuese otro evangelio, hermano, a lo mejor como un evangelio de la justificación, ¿a qué le suena eso a usted? Un evangelio donde digan, no, pues si hasta la misma Biblia lo dice, hago lo que no quiero hacer, pero no puedo dejar de hacerlo, puede más que yo. Y se justifica uno en las acciones que uno desarrolla. Entonces, ¿sabe una cosa? Llega el momento en que nosotros, por medio de esas cosas, estamos deformando el evangelio de Cristo. Estamos deformando la bendición que el Señor ha dispuesto en nosotros por medio de la palabra que preparó para nosotros. Hoy quiero decirte algo que el Señor puso en mi corazón. No abandones al que te llamó. No abandones a ese Señor que te llamó para seguir un evangelio. Dígale a su hermano, por favor, no abandones al que te llamó. No lo abandones. En Él hay bendición. En Él hay prosperidad. En Él hay crecimiento. En Él hay, desarrollo. ¿Cuántos necesitamos de verdad crecer, seguir avanzando, alcanzar las bendiciones que Dios preparó para nosotros? ¿Cuántos las necesitamos como para poderle decir al Señor, Señor, no permitas que yo me aparte de tu camino? Por eso es importante entender que si permanecemos fieles al que nos llamó, cosas grandes van a pasar en nuestras vidas. Pero si abandonamos al que nos llamó, la situación cada vez se va a tornar más y más y más difícil. Y no nos vamos a dar cuenta que lo que nos está pasando es por causa de seguir un evangelio diferente. Hoy en día, el mundo, el pueblo de Dios se ha dejado llevar por diversos tipos de evangelios que están desviando su mente y su corazón del Señor. Mucho pueblo del Señor hoy en día, a pesar de ser parte de una iglesia, a pesar de ser parte de un ministerio, en su corazón ha sido invadido por otro tipo de evangelio. Por eso es necesario que nosotros reflexionemos un poco con respecto a lo que estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle al Señor, Señor, yo permanezco fiel en mi evangelio? Pero ¿cuántos también podríamos decirle al Señor, Señor, ha habido duda en el evangelio que estoy siguiendo? Porque ¿sabe qué tremendo es confrontarnos? Qué tremendo es escuchar una palabra por un lado, escuchar otra palabra por otro lado, y uno empieza a divagar y a decir, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra que de verdad debo de seguir escuchando? Por eso es necesario que entendamos que los evangelios de muchas formas
se van a presentar a nosotros con la intención de desviarnos de lo que representa el camino de Dios. No abandones al que te llamó, porque si abandonas al que te llamó, será difícil continuar la obra del Señor. Entonces, vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 8, por favor. Dice la palabra del Señor: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, dice. Fíjense cómo el apóstol Pablo sigue hablándole, hermano, a ese pueblo que en algún momento tuvo un llamado poderoso con el Señor. Tuvo un llamado poderoso de victoria, de grande bendición. Sigue insistiendo en que no pueden perder la visión de aquel que les llamó, aun cuando viniese otro tipo de evangelio a sus vidas. Y les dice: puede venir a tu vida un evangelio de ángeles, les dice. Puede venir a tu vida un evangelio de ese tipo de seres sobrenaturales que solamente tendrán una intención. Tendrán una intención que, si tú los sigues, te desviarán de lo que representa el camino del Señor. Fíjese qué tremendo, hermano, que hoy en día ese tipo de evangelio está teniendo un gran auge. Está teniendo un gran crecimiento, hermano. Ese evangelio que te muestra que los ángeles son poderosos, que los ángeles conocen los secretos de Dios, que los ángeles tienen la capacidad de revelarte grandes cosas para que tú puedas alcanzar también grandes cosas. Que los ángeles pueden, hermano, bendecirte de tal manera que al recibir esa bendición tú podrás vivir experiencias sobrenaturales. De igual manera te enseñan, hermano, hoy en día que los ángeles tienen el poder para darte todo lo que tú necesitas. Y sabe, es un evangelio que busca desviar la mirada del Señor para decirte: mira mi poder, mira lo que puedo hacer yo, mira lo que Dios me ha dado. Y podemos mirar que ellos, hermano, tienen en la Biblia la forma de enseñarle a la gente que los ángeles son poderosos. Tienen en la Biblia la forma de enseñarle que ciertamente los ángeles son portadores de secretos de Dios, de revelaciones de Dios. Ya que tú puedes mirar cómo, hermano, todo aquello que el hombre conoció en cierto tiempo fue conocido porque los ángeles, al tener esa relación, esa unión con ellos, les empezaron a revelar las cosas que debiesen de ser ocultas para ellos. Les empezaron a revelar cómo fabricar o cómo hacer armas. Les enseñaron cómo, hermano, cultivar. Les enseñaron cómo desarrollar una personalidad diferente por medio de cómo debiesen de arreglarse para atraer a la gente. Les enseñaron artes como, hermano, el tallar, como el pulir, como el fabricar. Pusieron en ellos muchas cosas que no eran todavía para ellos en ese tiempo. Pero quiero decirte algo en esta mañana. No permitas que el evangelio de este tipo de ángeles venga a desviarte de lo que realmente el Señor dispuso para ti. No abandones al que te llamó. No hagas a un lado al que te llamó, porque el evangelio del que te llamó es un evangelio que te llevará a vida eterna. Es un evangelio que te hará permanecer en las cosas del Señor, o sea, en la casa del Padre. Cuando tú permites que el evangelio del Señor gobierne tu vida, ese evangelio te va a ir llevando paso a paso hasta alcanzar la casa que tú anhelas y que es la casa del Señor. Esa casa, esa vida de reino que solo el Señor
te puede dar. Déjeme decirle, si usted no ha vivido el Evangelio de los Ángeles, qué bueno. Si usted conoce a alguien que vive el Evangelio de los Ángeles, dígale, ese Evangelio jamás te va a llevar a la casa del Padre. Porque dice la Biblia que el único que nos puede llevar a la presencia del Padre es el Señor Jesús. Ningún otro tipo de evangelio te puede llevar a la presencia del Padre. Ningún otro evangelio te va a llevar a estar en la casa del Señor, ni a tener una vida de reino. Ningún otro evangelio va a traer a tu vida ese cambio. Por eso es necesario que entendamos que no podemos abandonar al que nos llamó. ¿Sabe? Qué triste es que mucha gente se deja llevar por lo que escucha, por lo que oye a través de otras personas. Yo le quiero preguntar algo, hermano, hermana. ¿Por qué cuando la gente nos dice, ahí ya no está Dios? ¿Por qué hay gente que cree que Dios no está en un lugar? ¿Por qué hay gente que cree que Dios de verdad ya se apartó de una casa? Yo le pregunto a usted, ¿será que Dios realmente le muestra a ese tipo de gente que Dios ya no está en ese lugar? ¿O será que es el enemigo el que busca apartarte de ese lugar? Le pregunto a usted. ¿Por qué le pregunto? Porque si usted no entiende cómo trabaja el Señor, en la voz de aquel que quiere desviarte, que quiere perderte de las cosas del Señor, va a empezar a trabajar y va a lograr su objetivo. Porque es triste mirar cómo podemos perder la visión del Señor solo porque alguien dice, ahí no está Dios. Ya Dios se fue. ¿Y saben qué triste es? Que muchos de los que dicen, ya no está Dios ahí, siguen ahí. Porque si Dios ya no está ahí, ellos siguen ahí. ¿Por qué si Dios ya no está en ese lugar, en esa casa o con aquella persona, por qué siguen ahí? ¿Qué esperan ver todavía? ¿Ver un fracaso, ver un derrumbe? ¿Qué esperan ver todavía para poder decir, te lo dije que no estaba Dios ahí? ¿Sabe qué tremendo es esto? Porque entonces yo puedo mirar que se está viviendo otro tipo de evangelio. No el evangelio de Dios, sino otro tipo de evangelio que es un evangelio humanista. Un evangelio donde la gente le quiere enseñar a los demás que ellos tienen visión, que ellos pueden ver más allá, que ellos tienen la capacidad de discernir, cuando lo único que están haciendo es perder a los que continúan en la obra del Señor. Por eso, mire qué importante es cuando los evangelios diferentes vienen a causar un estrago en nuestras vidas. El apóstol Pablo por eso les dice, no puedo entender cómo es que ustedes estén siguiendo un evangelio diferente. Recuerda que el apóstol Pablo le habla a este mismo pueblo y les dice, ¿cómo es posible que habiendo comenzado por el Espíritu, terminen ustedes hoy por la carne? Y mire qué triste es, porque hace mucho pueblo de Dios comienza. Cuando es llamado, cuando es traído a la casa del Señor, comienzan por el Espíritu. Empiezan a tener libertad, empiezan a tener sanidad, empiezan a tener esa restauración de Dios a sus vidas. Pero a través de lo que van pasando, a través de lo que van viviendo, a través de los engaños, a través de los diferentes evangelios, terminan en la carne. Y eso viene a apartarlos del camino del Señor. Por eso es importante entender cómo puede haber evangelios que buscan solamente atraernos para ellos en lugar de continuar la obra poderosa del Señor en nuestras vidas. Por eso me importa mucho decirte hoy, no abandones al que te llamó, porque al que es fiel, el Señor le recompensará. Porque al que camina con el Señor le bendecirá. Por eso es necesario que tú entiendas que si hay alguien que se ha apartado del evangelio del Señor, lo atraigas con lazos de amor, lo atraigas con palabras amorosas y le hagas saber que hay un Dios que le llamó y que hay un Dios que continúa siendo fiel con él para alcanzar la obra y la meta para la cual el Señor le llamó. Hazle saber que el Dios que te llamó permanece fiel contigo.
Es necesario que hagamos saberle a la gente que ese Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a traicionar. Tú y yo necesitamos hacerle saber al mundo que el Dios que en un momento puso su mirada con nosotros es fiel y verdadero. Y que aunque tengamos errores, Él permanece fiel con nosotros porque sabe que en nosotros hay la capacidad para salir adelante. Dile a los tuyos, dile a tu familia, dile a tu esposo, dile a tu esposa, Dios te llamó y Dios va a acabar la obra que comenzó. Dios te llamó y Él va a ser fiel para permanecer en esa obra por siempre. Dios no abandona, hermano, a los que, hermano, cometen fallas, cometen errores. Solamente que seamos pero perdóneme la expresión o la palabra que voy a decir, que seamos tan necios para no entender, es cuando el Señor va a decir, basta ya. Pero mientras nosotros entendamos que el que nos llamó siempre va a poner en nuestro camino el medio para seguir avanzando, Dios nos va a respaldar. Dios te va a respaldar y Dios continuará desarrollando su hermosa obra. Por eso, no dejes que ningún evangelio venga a distraerte. No dejes que ningún evangelio venga a perderte. Por ejemplo, mire, en el versículo 9 de este libro de Gálatas, dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema, dice. Fíjese qué importante es. Primero el apóstol Pablo habla acerca de un evangelio de ángeles, después habla de un evangelio contrario. ¿Cuál es ese evangelio contrario al cual tendríamos que ponerle atención? ¿Cuál es ese evangelio que no es conforme al evangelio del Señor? Dígame usted. Dígale a su hermano, la palabra contrario nos enseña que es algo contradictorio. Es algo contradictorio. Entonces, estamos hablando de un evangelio que contradice la palabra del Señor, que busca contradecir lo que dice el mensaje, que busca contradecir lo que se está hablando en ese momento. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuántas veces habrás escuchado en alguien, en alguno, en alguna, que dice, eso no es así, eso no es de Dios, no le hagas caso, esto debe de ser así? ¿Sabe, hermano? Yo me acuerdo que en algunas ocasiones dejé de decirlo porque miraba que había gente que se enojaba, pero cuando yo le decía a usted, la Biblia me enseña que Jesús no era hermoso, la Biblia me enseña que Jesús era feo, había gente que decía, no, el pastor está mal, no le hagas caso, no le hagas caso porque él está mal, eso no dice la Biblia. ¿Sabe, hermano? Esas contradicciones que la gente busca, porque no es capaz de buscar en la palabra y checar que en Isaías nos hace ver cómo era el Señor Jesús para no ser tentación de nadie. Esas contradicciones llevan a otros a pensar o a dudar que realmente lo que se dice no es de Dios. Pero no son contradicciones de la palabra, sino son contradicciones del hombre contra la palabra. Porque es el hombre el que dice, eso no es así, cuando escrito está así. Entonces, fíjese qué tremendo es cuando el evangelio de la contradicción, el evangelio de lo contrario, se presenta en la casa del Señor. Porque es un evangelio que camina con nosotros. Es un evangelio que está dentro de la casa del Señor. Fíjese qué tremendo es que el mismo Señor Jesús le decía al pueblo, mira, ¿ves a esos hombres hermosos por fuera? Preciosos hasta en apariencia, bien bañados, pulcros, perfumados con el mejor y más caro perfume. Mira, no hagan conforme a lo que ellos hacen. Porque es todo lo contrario a lo que ellos dicen. ¿Se acuerda que hablaba de los fariseos? Y les enseñaba que esos hombres que hablan y hablan y hablan maravillas, no tienen la capacidad de vivir lo que ellos predican, dice.
Por eso era importante entender que hay un evangelio que es contrario a lo que es el evangelio del Señor. Hay mucha gente que vive contraria a lo que es el evangelio del Señor y dice, es que yo mando, es que yo hago, es que yo decido, es que aquí se hace lo que yo diga, no lo que nos quieran enseñar, ¿sabe? Cuando ese tipo de cosas vienen a nuestra vida, ¿cómo podemos entonces decirle al Señor, Señor, háblame? Si yo no soy capaz de desprenderme de lo que yo debiese de apartar de mi vida para dar paso a un orden en el Señor. ¿Sabe, hermano? La Biblia nos enseña que la mujer debe de estar sujeta a su esposo y que el esposo debe estar sujeto al pastor o al Señor, porque uno debe de estar sujeto al Señor. Cuando alguien ya pertenece a una comunidad, cuando alguien ya pertenece a una iglesia, cuando alguien ya pertenece a un ministerio, porque así lo decidió él, tiene que entender que hay un orden para la vida de cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿por qué si alguien ha decidido permanecer o pertenecer a un ministerio, a una iglesia, tener una identidad ministerial, por qué no cambia? ¿Por qué no corrige? ¿Por qué cuando le dice, está usted mal en esto que está haciendo, tiene que cambiar, tiene que corregir? Dice, ¿yo por qué de cambiar? ¿Yo por qué de corregir? Si yo soy así, no porque este hombre lo diga, yo voy a cambiar. Hay una contradicción en el evangelio. Hay una contradicción en tu evangelio que te dice que tú debes de tener un orden y que te debes de sujetar. Hay una contradicción cuando alguien te dice, corrige, estás mal. ¿Por qué voy a corregir? Así me gusta hacer. Es como cuando a la mujer le dice, deje de mandar en su casa. Y la mujer dice, es que si no mando no hacen nada. Viene una contradicción al evangelio, porque se le resta la autoridad a aquel que debiese de tenerla. Es que no se pone los pantalones, pastor, no pone orden en la casa y tengo que hacerlo yo. Estamos viviendo un evangelio contrario. Y por mucho que tú pienses que el orden llega a tu casa a través de tu posición, déjame decirte que solamente estás enseñando un desorden en tu casa, que al rato el buen alumno lo va a vivir, y al rato el buen alumno lo va a desarrollar, y no tendrás forma de decirle un día a tu hija, respeta a tu marido, no le hables así, no le grites así. O ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que el día que tu pequeño bebé se casa, se encuentra una como tú, que lo manda, que le grita, que lo gobierna, y dices, ¿por qué Dios le tocó una mujer como esa? Porque tú le enseñaste. Del evangelio diferente a lo que es el evangelio de Dios, hoy en día tiene auge. Hoy en día tiene mucho auge, hermano. Hoy en día se ha perdido lo que es la identidad en el matrimonio. Se ha perdido lo que es la responsabilidad en el matrimonio. Se ha perdido lo que es el valor en el matrimonio. ¿Sabe que hoy en día, hermano, los matrimonios dicen, ¿cuánto ganas tú, mi amor? Tanto, yo gano tanto. Entonces, yo mando aquí, porque yo pongo más que tú. Dígame, ¿será ese el orden que estableció el Señor? ¿Será que el Señor dijo, mujer, si tú ganas 20 y él gana 10, mándalo para que se le quite? Yo le pregunto, ¿o debe de haber ese orden? Un orden donde se muestre o se manifieste que sabemos desarrollar lo que el Señor nos ha mandado. Por eso, cuando alguien abandona al que le llamó, se le hace fácil mandar lo que ellos quieren, mas no poner el orden de Dios en ese momento. Cuando alguien abandona al que le llamó, cree que su evangelio es el mejor, cree que su evangelio es el que lo va a llenar, cree que su evangelio es el que lo va a gratificar. No. Cuando alguien permanece con el que lo llamó, el respaldo de Dios va a venir a su vida. El respaldo de Dios le va a traer cambios y bendiciones. Por eso es necesario que entendamos que no podemos perder el orden del Señor. Por eso el apóstol Pablo les habla y les dice, no le hagan caso a un evangelio contrario al que el Señor les ha mandado.
No hagan caso a ese tipo de evangelios, Gálatas, porque ese evangelio contradice la palabra del Señor. Y estamos hablando de una nación que mostró un gran crecimiento espiritual. De una nación que le mostró al Señor que tenían una sensibilidad de espíritu impresionante. Por eso les dice el apóstol Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo comenzado por la llenura del Espíritu, habiendo atraído a ustedes los dones del Espíritu, habiendo trabajado grandemente en el Espíritu, hoy vuelven a la carne, Gálatas. Y es necesario entonces que miremos que los evangelios contrarios son los que pierden, son los que hacen que la gente pierda la bendición del Señor, la gracia del Señor. Dígale a su hermano, necesitamos volver a las cosas del Señor. Necesitamos volver a las cosas del Señor. Hace rato decía la palabra, hermano, cuando le decía a los jóvenes, vuelve a tu primer amor. Vuelve al orden, les decía el Señor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos volver a nuestro primer amor? A ese evangelio del Señor, a ese evangelio que nos rescató, a ese evangelio que nos abrió la puerta para poder conocer que había una salvación para mí. Para el hombre más pecador, para la mujer más pecadora, se abrió la puerta que nos dijo, por aquí puedes entrar para poder acceder un día a la vida del Rey. ¿Sabe qué importante es eso? Usted y yo necesitamos entonces entender que hay un evangelio que busca desviarnos, que busca perdernos de lo que representa el Señor. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 43. Y os hablé, pero no quisisteis escuchar. Al contrario, os rebelasteis contra el mandamiento del Señor y obrasteis con presunción y subiste, dice, a la región montañosa. Fíjese cómo es un evangelio contrario. Es un evangelio de presunción. Contrario a lo que el Señor nos enseña. Por ejemplo, el Señor Jesús decía, sé manso y humilde como yo lo soy. Mucha gente, en lugar de ser mansa y humilde, es presuntuosa. Se sienten, hermano, mucho. La palabra presunción aplica a términos como, hermano, vanidad, como vanagloria, se oye feo esta palabra, pero la palabra pedantería significa ser presuntuoso, ser engreído, creerse más que todos. Es, hermano, también una presunción. Por eso el Señor dice, ¿cuántos creen de ustedes como pueblo del Señor? ¿Cuántos creen que el Señor busca que usted y yo cambiemos en nuestra forma de ser y de pensar? ¿Cuántos lo creen? ¿Alguno de ustedes se conoce lo suficiente como para poder decir, yo soy vanidoso? Yo la verdad me siento mucho, pastor. Yo la verdad no hallo quien se compare conmigo, pastor. Yo mire, conozco tanto, pastor, que la verdad no encuentro quien tenga mi capacidad de conocimiento. ¿Sabe? ¿No conoce a gente como esa? Porque hay gente que, mire hermano, tiene tal capacidad de retención que cuando oye hablar a otro dice, ah, qué bárbaro. Así no dice eso. Eso dice así, 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 así. Porque tiene la capacidad de retener de tal manera. Pero en lugar de aplicar su retención para una bendición, la aplica para su propio juicio. La aplica para dañarse al mismo diciendo, ese no sabe, esa no sabe, esto debiese de ser así. Y en lugar de ser de bendición, viene a ser una situación de lucha y de contienda entre él mismo.
Por eso es necesario que entendamos, que comprendamos que debe de haber en nosotros cambios que nos lleven a demostrarle al Señor que somos gente que vive un evangelio verdadero, un evangelio real, un evangelio poderoso en el cual encontramos salida, libertad y bendición para el Señor. ¿A cuántos les cae gordo el evangelio de Cristo? Porque sabe que el evangelio de Cristo solamente busca que corrijamos, busca que aprendamos. Pero a mucha gente no le gusta eso. Hay gente que le dicen, corrige, cambia, deja de ser como eres. Y esa gente dice, yo soy como a mí se me pega la gana. Cuando el Señor sabe que esa actitud es la que te está perdiendo. Tu padre, tu madre te dice, deja de hablar así. No digas eso. Corrige, compórtate. Tú eres una mujer decente. Y mucha gente dice, ¿qué por decir eso no soy decente? No quiere decir que por decir eso no eres decente, sino que hay léxico para cada quien. No quiere decir que ya estás perdida en otras cosas, sino que estás pervirtiendo tu forma de hablar. Tu forma de ser delante de los demás. Qué bonito es cuando alguien está hablando con otra persona y usted lo oye hablar del evangelio y decir palabras, hermano, sabias, prudentes. Pero qué triste es cuando alguien está hablando contigo y de repente se le sale un sapo, se le sale un alacrán y dices, wow, tan bonita que está y qué forma de hablar. ¿No los ha oído? Por eso el evangelio diferente te da tolerancias, como te decía hace rato. Te hace pensar que estando en la casa de Dios, no importa si le refrescas el alma a alguien, si le afectas con una mentada a alguien, y dice, no pasa nada. Dios no se enoja. Dios sabe que hay que sacar la ira que está dentro de mí, pero déjeme decirle que no. Dios sabe que tienes una ira ahí, pero Dios sabe que hay formas de sacarla, y una de esas es ministrándote o liberándote, no ofendiendo a otros. Por eso, mira, si tú y yo no entendemos que el evangelio contrario a la enseñanza del Señor viene a deformar, ¿cómo podemos decirle a Dios un día, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Porque muchos queremos estar en el reino del Señor. Muchos queremos estar en el reino de Dios y usted tiene forma de comprobar lo que le estoy diciendo. Cuando estaban los dos ladrones en la cruz con Jesús, uno de ellos empezó a ofenderlo, empezó a menospreciarlo, empezó a decir palabras contra Jesús y el otro dijo, oye, ¿por qué hablas así de él? ¿Por qué le ofendes? ¿Por qué le dices? Tú y yo a la verdad sí somos ladrones, somos rateros y por eso necesitábamos estar aquí. Era justo el que nos pusieran aquí, pero este hombre, ¿qué pecado cometió? Y sin embargo, ese ladrón pudo demostrar en ese momento que tenía una forma diferente de hablar. Una forma que atrajo la mirada de Jesús y cuando Jesús lo volteó a ver, este ladrón aprovechó el momento y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Señor. Fíjese cómo ese ladrón no solamente sabía hablar bien, también sabía interpretar la mirada del Señor, pero también sabía reconocer quién estaba delante de él. Porque le dice, Señor. Alguno de nosotros entenderá que un verdadero evangelio te va a llevar a permanecer siempre en la verdad. Porque si no entendemos que el evangelio tiene esa actitud o capacidad, no vamos a poder alcanzar la verdad del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos vivimos un evangelio verdadero? ¿Cuántos vivimos un evangelio verdadero? Porque sabe, el evangelio verdadero se vive no solamente como persona, se vive como familia, se vive como matrimonio, se vive como iglesia. Un evangelio verdadero donde demuestres que cada área de tu vida está cubierta por el Señor. No por nosotros mismos, sino por el Señor. El apóstol Pablo, hermano, hace ver que el evangelio contrario solamente va a buscar
contradecir lo que el Señor diga, contradecir lo que el Señor nos enseña. Por eso siempre, para aquellos que caminan en el evangelio de la verdad, en el evangelio de la luz, van a tener que entender que si está escrito, eso se debe de vivir. Pero si no está escrito, eso no es del Señor. Amén. Tercer punto, versículo 10, por favor. Tercer punto, aquí va usted a mirar dos tipos de evangelios que el apóstol Pablo menciona y que tristemente son dos evangelios que han hoy en día invadido la iglesia de Cristo. Dice la palabra, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjese cómo el apóstol Pablo habla de dos evangelios aquí. Un evangelio que es el evangelio de los favores, y el evangelio que continúa es el evangelio del agrado. Mire qué importante es que podemos ver que estos dos evangelios, como le decía yo, hoy en día se mueven dentro de la iglesia. El evangelio, hermano, por medio de los favores, es un evangelio tremendo. Es un evangelio que solamente busca traer el cuidado o la protección de los hombres, ser favorecido por ciertos aspectos, tener privilegios de parte de los hombres, ser reconocidos por los hombres, hermano. Perdóneme, esto es un evangelio del orgullo carnal. Ese evangelio de los favores. Porque hay gente que dice, ¿qué me puedes dar a cambio? ¿Qué hay en ti para que yo sea favorecido también? Este evangelio pareciese, hermano, como ese evangelio que se practica en el mundo. Necesito que me haga un favor. Y hay gente que dice, ¿de a cómo? ¿De a cómo es el favor? ¿Cuánto hay aquí para ver de qué tamaño le puedo hacer el favor? Fíjese qué tremendo es como el apóstol Pablo nos enseña que aún dentro de la iglesia están los evangelios de los favores. Échame la mano con el pastor, échame la mano con mi líder, échame la mano con esto. ¿Para qué? Para que crezca, para que vaya yo a más. ¿Y sabe qué triste es eso? Porque el evangelio de los favores solamente demuestra que no estás lleno del Espíritu, sino de la carne. ¿Verdad que a nadie le gusta eso? No, pastor, ¿cómo cree? ¿Está usted mal, pastor? Yo quiero enseñarte hoy que en la iglesia de nada nos sirve recibir el favor del hombre. Que en la iglesia lo que nos sirve es recibir la bendición del Señor. El evangelio del hombre no es un evangelio donde debamos nosotros de participar, de caminar. Por eso dice la palabra del Señor, como le dije hace un momento, Pablo le dice a los Gálatas, teniendo una comunión directa con el Señor, siendo espirituales con el Señor, obteniendo lo que ustedes buscan del Señor por medio de ese diálogo, de esa oración, de esa comunicación directa a través del Espíritu. Hoy buscan satisfacer la carne, haciendo cosas que no le agradan al Señor. Comenzando por el Espíritu, terminan en las tranzas del mundo. Comenzando por el Espíritu, se hacen igual que el mundo y vuelven a sus carnes, dice el Señor. Por eso tú y yo como iglesia debemos de entender algo. Cuando el Señor nos miró, cuando el Señor nos llamó, Él hizo cambios en nosotros. Porque dice la palabra que Él miró, hermano, a esa mujer, a esa iglesia en ese momento. La miró que estaba sucia. La miró que estaba en una condición que no era grata y entonces la toma, dice la palabra que la limpia. Dice la palabra que la envuelve en pañales. Dice la palabra que la viste. Y ¿sabe qué tremendo es, hermano? Que nosotros no hemos entendido que el Señor desde un principio nos miró con tal amor que nos dio una identidad y que nos dio una cobertura que nos iba a servir para seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros podemos entender que tu llamado no es un llamado del hombre, sino un llamado de Dios?
Por eso quiero decirte nuevamente, no abandones al que te llamó, no abandones a ese Dios, a ese Señor que se presentó un día en tu vida y que te ofreció la mayor bendición que tú pudieses esperar. Aunque mucha gente dice que los cristianos estamos locos, porque nos sentimos llamados por el Señor, porque nos sentimos privilegiados por Dios, déjame decirte algo. Ellos no han entendido que esa es una verdad, que esa es una realidad, que el cristiano fue favorecido por el Cristo que dio su vida por nosotros, por el Cristo que buscó hacernos suyos, por el Cristo que un día dijo: tú tienes de mí mi espíritu. ¿Sabe qué importante es eso? Tú y yo necesitamos mostrarle al mundo que no nos movemos en el evangelio de los favores. Cuando tú digas: voy a hacer algo para la obra del Señor, hazlo no esperando el favor del hombre. Hazlo esperando el pago de Dios. Porque Él dice que Él nos pagará. Él traerá el pago que nosotros merecemos. Por eso, mire, cuando la palabra nos habla acerca del viñador, de ese hombre que salió a contratar hombres para trabajar a su viña, nos habla que hay un pago para ellos. Hay un pago establecido desde un principio. Hay un pago que Él ofrece para el que quiera trabajar. Y al que acepta el trabajo al final de la labor, va a recibir ese pago. Sea cual sea la hora para trabajarle al Señor, sea cual sea la hora de tu llamado, tu pago va a ser el mismo. No vas a recibir más, no vas a recibir menos, te va a pagar lo mismo. Por eso todo aquel que se ha enredado en el servicio de Dios, todo aquel que ha trabajado para el Señor, debe de entender que su pago lo va a recibir en el Señor y que uno de esos pagos va a ser estar en la presencia del Señor. Por eso, ¿qué esperamos tú y yo que nos pague el Señor? ¿Qué esperamos que nos dé? ¿Qué esperamos tener de parte de Dios? ¿Qué esperamos alcanzar en el Señor nosotros? Tú y yo necesitamos entender que si nosotros permanecemos con el que nos llamó, tenemos la recompensa o el pago asegurado. Cuando tú y yo entendamos que el Señor nos llamó con un propósito, vamos entonces a valorar el propósito del Señor. Este tipo de evangelio de favores, donde se busca agradar a los hombres, donde no nos importa si lo que estamos haciendo está mal, con tal de agradar al hombre, le decimos que sí. No nos importa si lo que nos están mandando a hacer no es correcto para con el Señor, le decimos que sí, y de esa manera estamos demostrando que no nos importa el evangelio del Señor. ¿Sabe qué tremendo es cuando el evangelio del agrado, porque le dije que había dos evangelios aquí, el de los favores y el del agrado? Cuando el evangelio del agrado arrastra al que busca agradar al hombre, mire, se puede caer en la hipocresía, se puede caer en la falsedad, se puede caer en la mentira, se puede caer en la imitación, se puede caer, hermano, en la vanidad, o sabe, se puede caer hasta en la humillación, porque nos humillamos con tal, hermano, de agradar a los hombres. ¿Sabe que hay gente que dice: sí, lo que usted diga, tiene usted razón, ¿eh? Si son 2 más 2 y usted dice que son 5, son 5, no hay problema. No. Ese no es el evangelio que el Señor quiere para nosotros. No quiere que nosotros vivamos un evangelio, hermano, donde por agradar al hombre tengamos que vivir en una humillación o en una hipocresía. Usted siempre tiene la razón, pastor, ¿eh? Dios lo bendiga. No. No es que siempre tenga la razón el pastor. Es que si le digo que está mal, se va a enojar. Demuéstrale que está mal. ¿En qué está mal? Demuéstraselo. Es que me dijeron, no.
No es que te digan, a los ojos de otros puede estar mal, pero tú, ¿qué miras en él? Para que tú te atrevas a decir lo mismo que otros. Por eso es importante entender, hermano, que nosotros debemos de volver al evangelio del Señor. A ese evangelio, hermano, donde está la revelación de Jesucristo. Dígale a su hermano, no abandones al que te llamó. No te dejes llevar por el evangelio de los favores o del agrado. Vuelve al evangelio del Señor. Mire, para terminar, dice la palabra en el libro de Gálatas, ahí mismo, versículos 11 y 14, del 11 al 14, perdón. Mire lo que dice. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Mire, hermano, debemos de volver al evangelio del Señor, al evangelio que trae la revelación, al evangelio que nos muestra quién es Jesucristo. ¿Qué es una revelación? ¿Qué es una revelación? Porque tú y yo necesitamos volver a ese evangelio, al evangelio que nos descubre a alguien, al evangelio que nos descubre a algo. Una revelación es un descubrimiento, es algo que te quieren mostrar y que ha estado oculto, o sea, es un develamiento, es algo que estaba oculto para muchos, pero que ha salido a la luz y dices, ahora lo conozco, ahora lo sé, ahora lo hago parte de mí. ¿Sabe qué tremendo es esto? Porque el evangelio de la revelación o de Jesucristo es un evangelio de testimonio. Un evangelio donde se testifica algo que se conoce. Alguien no puede decir que conoce a Jesús, no puede testificar a Jesús si no lo conoce. Por eso cuando la palabra nos dice confiesa al Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, nos está haciendo ver que debe de haber un testimonio en nosotros, como padres y como hijos, para que entonces la salvación venga a nuestra casa. El que testifica a Jesús o confiesa a Jesús está declarando que ha vivido a Jesús, que le conoce, que le fue presentado, que le fue revelado y por eso ahora se atreve a aceptar a ese Jesús como su Señor y Salvador. Si yo no lo conozco, no puedo decir, te acepto. Hermano, aceptar algo que se desconoce puede ser tu perdición. Puede ser tu perdición. Cuando alguien acepta algo porque lo conoce, sabe que va a haber un cambio en su vida. Pero cuando lo acepta en desconocimiento, no sabe lo que pueda pasar con él. ¿Sí me entiende? Usted cuando acepta un trabajo, ¿lo acepta porque sabe hacer el trabajo? ¿O es de los que aceptan un trabajo y está en ¿qué tendré que hacer? ¿O ahora qué hago? Creo que el que acepta un trabajo sabe lo que debe de hacer. Por eso cuando alguien acepta a Jesús, sabe lo que significa Jesús. Y por eso cuando alguien acepta a Jesús y empieza a vivir el evangelio de la revelación, sabe que no hay nada mejor para él que vivir ese evangelio que lo va a llevar a libertad. Cuando alguien vive engañado por sí mismo, cuando alguien cree que su vana manera de vivir lo va a llevar al reino de Dios, está viviendo un evangelio de engaño, donde está desconociendo al Señor Jesús. ¿Sabe qué triste es, hermano, hermana?
que Jesús, desde un principio, cuando Él hace el llamado a sus discípulos, Jesús les enseña a los discípulos que la decisión para seguirlo es personal. Jesús hace el llamado y les dice: síganme, los haré pescadores de hombre. Pero Jesús jamás les dice: hermano, abandonen a los suyos, nieguen a los suyos. Jesús, por medio del llamado y de sus acciones y de la enseñanza, les muestra que llegará un momento en que tendrán que dejar y abandonar lo que ellos más aman para continuar una labor en el Señor. A mucha gente le cae de peso que les diga al Señor Jesús: mi familia ya no lo son ustedes, mi familia es esta, mi madre y mis hermanos son los que hacen la obra del Señor. A mucha gente le cae de peso eso porque dice: ahora ya hasta me niegas como tu hermano, ahora ya no soy ni de tu familia, ahora ya, ¿eres de Cristo? Eres de mi familia. ¿No eres de Cristo? No eres de mi familia. Por eso son los choques entre el mundo y nosotros, porque dicen que nos creemos lo que no nos somos y que vivimos como no somos. Pero dice la Biblia que en el mundo estamos, pero no pertenecemos al mundo, porque nuestra nacionalidad es de otro lado y es en el Señor. Denle ese aplauso a nuestro Señor, hermano. No abandones al que te llamó. No abandones al que te llamó, porque si tú abandonas al que te llamó, estás abandonando una de las bendiciones que el Evangelio de Jesucristo dejó para nosotros, y es la fe. Por medio de la fe, dice la palabra del Señor, podemos alcanzar todo lo que nosotros buscamos. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la fe. Te revela lo que hay oculto y te revela que la fe es la llave para acceder a todas tus bendiciones. Amén. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, venimos delante de su bendita presencia. Venimos delante de usted, maravilloso Dios, para pedirle que tome usted el control de cada uno.